amigos de María Visión? Estoy encantada de estar con todos vosotros de nuevo para presentar este podcast de Vivir en Gracia. Y bueno, para ello tengo conmigo, para hacer este podcast que tanto valoro yo, a nuestro querido padre José Francisco Hernández Medina de los Heraldos del Evangelio. Muy bien, aquí estamos, con mucho gusto de nuevo. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Encantado. Porque sabemos que, bueno, ellos no viven aquí, viven por muchas partes. Van por muchos sitios y para ello, pues, bueno, vienen todas las semanas también aquí a Sevilla. Cada mes. Bueno, todos los meses, mejor dicho, aquí a Sevilla. Y es bueno también que lo sepan nuestros telespectadores, ¿verdad? Sí, hacemos una catequesis de grupos de consagración a la Virgen, según el método de San Luis María Guillón de Montfort, y de post-consagración para aquellas personas que quieren profundizar la doctrina de la Iglesia todos los meses, efectivamente. ¿Y dónde es? ¿En el centro? Actualmente estamos haciendo en Los Terceros, se llama, creo, la iglesia. ¿En la iglesia de Los Terceros? Sí, de Los Terceros, que nos han acogido ahí la hermandad que está allí y que nos ha acogido con mucho cariño. Es un lugar muy bonito, muy céntrico, muy emblemático de Sevilla. ¿Y soléis venir los primeros martes de cada mes o los segundos? Los primeros. Los primeros, ¿no? Los primeros, contando cuando la primera semana que es completa. Si la semana empieza en 3, sería el lunes primero de esa semana. Entonces, ¿están invitados? Claro, sí. Todos los que pues estáis todos invitados, va a gustar mucho. Yo suelo ir y bueno, me encanta. Porque siempre se aprende mucho con los Heraldos. A las 7 y a continuación la charla de formación. Exactamente, la misa y la charla. Bueno, pues ahora vamos a hablar de, como estamos hablando de los 10 mandamientos, ahora vamos por el 5.º mandamiento. Ya llevamos varios programas, como todos sabéis, porque es un mandamiento, ¿verdad?, que es tan profundo y tan tocar. Que abarca muchos aspectos de la vida, ¿no? No solo el matar, cosas relacionadas con la vida espiritual, con el alma, con el escándalo, etc. Muy bien. Nos tocaba hoy, ¿no? Sí. Empiezo ya directamente. Empiece. La cooperación en algunos pecados particulares. Entonces la moral católica analiza la situación de colaboración. Hasta qué punto se puede o no estar en una situación próxima de pecado por colaboración, ¿no? Entonces, hemos hablado del problema moral de la cooperación y sus divisiones. Interesa este punto que sea algunos casos particulares de cooperación que suelen presentarse frecuentemente en nuestro día a día, en nuestra vida, la vida sacramental de los sacerdotes, en las confesiones, ¿no? Cooperación de criados y sirvientes. Ordinariamente no es lícito trabajar como criados, empleados domésticos, ¿no?, de personas que tratan de alejar a sus sirvientes de la iglesia. El punto, entonces, la persona que va a ser contratada por alguien tiene que tener muy presente esto, llevándolos a otras creencias, porque son de otras creencias. O sea, que la persona que va a entrar a trabajar en una empresa, por así decirlo. Sí, o en una casa. O en una casa. Servicio doméstico. Servicio doméstico tiene que tener en cuenta que la persona que va a contratarla es... No que es, sino que va a intentar alejarla de la iglesia, ese es el punto. Eso. Yo puedo trabajar, lógicamente, con quien sea, ella, con tal de que no me lleve al pecado. En el momento que ella se dé cuenta que la está alejando, está alejando la fe, me está haciendo quitar la fe es peligroso. O relativizar la fe, ojo. Solo es un tema de vigilancia y de amor de Dios. O sea, lo más importante para cada uno de nosotros es tener la fe íntegra y poder practicarla, ser coherentes con esa fe. Para eso vivimos, vivimos para, en función de esa vida, ganar el cielo, ¿vale? Entonces tengo que llevar mucho cuidado con eso. Les impiden cumplir sus obligaciones, como ir a misa los domingos y fiestas, ni servir en lugares donde también se encuentra en peligro próximo para su honestidad. Tampoco se puede aceptar un trabajo que puede manchar la honestidad. Por lo tanto, se trata de cooperación material, que solo sería lícito trabajar para ese tipo de personas por una grave causa. ¿Cuál es? Por ejemplo, puede ser dificultad para cambiar de trabajo y procurando alejar las ocasiones de pecado para el mismo criado. O sea, la persona no tiene más remedio que trabajar, vale, porque si no, no tiene sustento y no tiene otra vía. Tiene que luchar y tiene que estar atento a ver si resiste o no resiste.
Gracia de Dios siempre la tenemos y nunca nos faltará. Pero hay situaciones que son imprudentes, ¿eh? La prudencia nos manda a analizar con toda objetividad si los medios son los adecuados para alcanzar el fin que yo persigo, ¿vale? Por ejemplo, un médico que no podría trabajar en una clínica Jamás, abortiva, jamás, una auxiliar de enfermería, una enfermera, exactamente, una limpiadora, no puede trabajar ahí si es católica y creyente. Hay matices ahí, pero vamos a ver los matices. Vale, ¿sí? vale. Los choferes y los conductores de vehículos, de alquiler, taxis, que deben conducir a alguien a un lugar de pecado, como prostíbulos o lugares de consumo de droga. ¿Cuál es la actitud moral que la Iglesia me dice debo tener? Ellos no deben, taxista, indicar a nadie el camino a tales lugares. Es un pecado, es decir, en tal lugar hay tal cosa. No puede. Puesto que equivaldría a facilitar el pecado. Estoy induciendo al pecado, lo cual ya es pecado. Cuando se les pide expresamente ser llevados a tales lugares, diciendo, por ejemplo, llévame a un prostíbulo o quiero ir al prostíbulo que está en tal dirección, deben rehusar el servicio. Deben rehusar el servicio. O, si hubiera una causa grave como la necesidad de trabajo, deben rechazar toda connivencia con el pecado, diciendo, por ejemplo, lo llevo a tal calle, pero en lo demás no me meto. O sea, debe dejar caracterizado el rechazo a ese pecado que va a cometer. Yo como me lavo las manos como un Pilato, que no tengo nada que ver con esto. Yo hago mi trabajo, pero allá la persona. Sí, no hay más remedio. Claro. Porque puede ser que no haya más remedio. Es verdad. Deben tal. Si un taxista ve que con solo rehusar sus servicios disuaría al posible cliente de cometer el pecado, o sea, diciéndole, dando por ejemplo testimonio, ejemplo, rechazando el lugar donde va a ir, la ganancia económica no sería razón suficiente para prestar una colaboración material tan importante. O sea, yo debo, en conciencia, manifestar mi actitud, mi postura, mi rechazo a eso. Porque incluso puedo salvar esa alma, porque el buen ejemplo de una persona, más que las palabras, la coherencia en la vida, la conducta en coherencia con la fe, es de las actitudes que más tocan, que más mueven el alma a aceptar la desgracia. Puede conducir a sus clientes cuando solo indican la dirección sin decir qué tipo de servicio buscan. Aunque ellos sospechen o sepan que van a buscar a tal lugar. Si yo me voy a tal sitio y no dicen qué es, ahí puede llevársele. ¿Está claro? Cooperación de comerciantes y vendedores. Como la Iglesia es madre y maestra, y nos llega a los pormenores. Eso ya está estudiado hace muchos siglos. En la moral, sobre todo los grandes moralistas, San Alfonso María Ligorio, fundador de los redentoristas, San José Cafaso y otros grandes, San Juan María Vianney, Santo Cura de Ars, ya estudiaron a fondo, la casuística está prácticamente toda estudiada. Lo que se añade es, en función de las nuevas situaciones, aplicar los principios que ya se conocen y han sido explicados por la Iglesia. La venta de objetos que por su naturaleza solamente sirve para el pecado, como medios abortivos, es cooperación formal con el pecado del comprador y nunca puede realizarse la venta. No puede excusarse diciendo que él no está de acuerdo con el uso que se hará de tal objeto. No, esto no justifica hacerlo. Pues él mismo no puede tener un uso natural que el comprador le va a dar. Y digo uso natural porque alguien podría argumentar que una persona podría comprarla para un uso extravagante y no pecaminoso. Por ejemplo, si alguien comprara un preservativo para estudiar el material del que está compuesto. Pero esta peregrina posibilidad no justifica que alguien honesto se preste a este tipo de ventas. Pero, padre, una consulta que nos pueden también hacer los telespectadores. Si una persona que ha estudiado farmacia o auxiliar de farmacia, trabaja en una farmacia, que la dueña de la farmacia vende preservativo y le piden un preservativo, un cliente... Ahí es diferente, Entra la casuística aquí ahora. Vale. Por eso debemos guiarnos en conciencia teniendo en cuenta el uso natural de las cosas, no el hipotético extravagante.
Cuando lo que se vende tiene tanto un fin honesto como un posible fin pecaminoso, se presta una cooperación material que en ciertas circunstancias puede ser lícita. Si, por ejemplo, el farmacéutico, cuando se trata de medicinas que además de su uso terapéutico pueden ser empleadas como estupefacientes, pero debe hacerlo en la forma que prescribe la ley, siguiendo receta firmada, etc. O sea, el uso que va a ser fuera del normal el cliente que compra eso, ya es problema del cliente. Yo lo estoy dando para un fin terapéutico, que se puede, aunque el otro pueda usarlo para otras cosas. No debe venderse algo que puede tener no debe. Algo que pueda tener tanto un uso bueno como un uso pecaminoso si consta con certeza o se sospecha vehementemente la mala intención del que lo pide. Entonces yo debo analizar, juzgar dentro del juicio que debo hacer moral de las cosas, qué actitud tiene esa persona. Los empaquetadores o simples cajeros que solo entregan o cobran lo que ordenen sus jefes respectivos, sería el caso, solo prestan una cooperación material que no puede estar justificada en algunos casos como necesidad de empleo, que puede estar justificada, perdón, o el no conseguir uno mejor. Ahí es mero ejecutor de un empleo, de un trabajo que está siendo dirigido por otra persona, no yo. La cooperación y la venta de objetos o sustancias solo anticonceptivas o abortivas por parte del farmacéutico responsable es siempre ilícita. O sea, yo soy farmacéutico, yo soy el responsable de lo que se vende ahí, no quien es empleado mío. Vale. Puede suceder que lo hagan estando en desacuerdo con la actitud de sus clientes y solo por imposición de las empresas que los fabrican. En tal caso, puede incluso el confesor, nosotros, guardar silencio mientras haya buena fe por parte del penitente. Hay situaciones en que el sacerdote ni siquiera a veces debe decir todo a la persona porque no tiene condiciones. Pongo un ejemplo muy clásico. Cuando el padre Anchieta y otros misioneros fueron a Brasil a hacer apostolado, San José Anchieta es el fundador de la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, que era jesuita canario, de origen vasco, que está canonizada ya, San José de Anchieta. Él iba con su sotana, ¿vale? Y tenía que hacer apostolado con los tupís guaraníes, indios, que iban desnudos. Claro. Entonces él no podía llegar y decir, tiene que vestirse. Claro, porque tiene que esperar la hora de la gracia. Entonces, para eso existe la gracia de Estado. ¿Qué es la gracia de Estado? Es la gracia que asiste a toda persona que ejerce una función, una misión de lo que sea. El médico, el abogado, el sacerdote, con las gracias suficientes, necesarias incluso, si es honesta la persona y recta, para no caer en pecado. Eso la tenemos. Cada profesión todos. Tiene una gracia de Estado. Desde que yo no vaya más allá, no tenga buena intención, que es lo que determina siempre el acto bueno o malo. La venta de libros o revistas totalmente inmorales, no digamos programas de internet, etc., y pornográficas, ha de considerarse como cooperación formal objetiva. Entonces, la cooperación de médicos y enfermeros. El médico que asiste a una operación ilícita presta en la mayoría de los casos una cooperación formal. Formal significa de conciencia, con toda la responsabilidad. Porque debe estar en cada momento listo a prestar ayuda al operador principal y aún sustituirlo en caso necesario. Por tanto, no puede. Los enfermeros que cumplen oficios indiferentes pueden cooperar lícitamente, o sea, pueden, cuando sus actos tienen tan solo una relación remota con la intervención intrínsecamente injusta. Tales son los casos de los que desempeñan funciones puramente administrativas, de limpieza, de alimentación de los pacientes. Su operación es formal, al menos desde el punto de vista objetivo, por lo tanto intrínsecamente injusta, cuando manipula instrumentos que solo tienen uso pecaminoso. Entonces la persona, el enfermero que tiene que utilizar medios que ya son directamente pecaminosos, por ejemplo, una máquina succionadora para realizar los abortos. Entonces ese enfermero no puede. Está cooperando directamente
con algo ilícito en sí mismo. No es limpiar el quirófano. Claro. Es usar un instrumento para matar. ¿Vale? O cuando su oficio es consultivo, por ejemplo, si dependiera de su aprobación o de su firma de autorización para realizar un aborto o una esterilización, no puede. Ya. Puede firmar. También son ilícitos y pecaminosos cuando sus actos son los mismos que requieren en operaciones lícitas, como de hecho están colaborando en una operación ilícita, como la enfermera instrumentista en un aborto. Es lo mismo. Lo mismo. En tal caso, no es lícito prestar ni aun tal colaboración material. Y al repasar uno esta casuística, y comprobar el discernimiento de la Iglesia que me da luz al respecto a esa situación, yo debo estar contento, debo estar agradecido, porque esto no es una invención de un sacerdote, de un obispo, no, es el magisterio de la Iglesia que a lo largo de los siglos, con su discernimiento, es bueno insistir en este punto, el discernimiento que la Iglesia tiene porque el Espíritu Santo la asiste y no se puede equivocar. La infalibilidad de la Iglesia se da sobre todo en la tradición, que es fuente de revelación, o sea, la enseñanza mantenida durante siglos, papas, doctores de la Iglesia, santos, claro. Sobre un punto, ya me da seguridad absoluta. Está la Biblia, el catecismo, los libros como estos. Este libro y la tradición. Este libro se puede comprar en cualquier... Sí, este libro se llama así, esta es la portada, Revestidos de Porque ustedes entrañas. diré, ¿de dónde se saca el padre? Porque él está sacándolo todo de este libro. Cuéntalo. Este libro es un manual para confesores. Estamos revelando secreto de confesión, no. Estamos revelando la doctrina de la Iglesia, que usa el título de una frase de San Pablo, revestidos de entrañas de misericordia. Porque la misericordia, la palabra misericordia es usada más de 500 veces en el Antiguo Testamento, Nuevo y Antiguo Testamento, para mostrar cómo Dios no es que sea misericordioso, Dios es la misericordia. Y el sacerdote, o sea, la Iglesia, ejerce su misericordia sobre todo en la confesión, porque es el sacramento donde realmente se hace uso de la misericordia infinita de Dios. Porque la potestad que da Jesucristo a los apóstoles, ¿no? El propio día de Pascua, en la primera aparición del Señor en el cenáculo, el domingo de Pascua, les sopla sobre ellos, recibid el Espíritu Santo, dice. Aquellos a los que perdonéis sus pecados les serán perdonados, y aquellos a quienes les retuviesteis les serán retenidos. O sea, la potestad de la Iglesia de absolver, de limpiar, que es un milagro. Ahí está la autorización del Señor para que un sacerdote, que es un ser humano, pecador como cualquier otra persona que va a él a confesarse, es el Señor el que perdona a través de ese sacerdote. En esa palabra del Evangelio. Esas frases, ya a mí no me gustan los curas, yo me confieso directamente con Dios, es un sofisma que sabemos que es falso. Es un error. Un error y un autoengaño. Yo sé que no es al sacerdote, es a Jesucristo que estoy pidiéndole perdón. Y no es el sacerdote que me perdona, es Jesucristo. Tanto es así que en la fórmula de la absolución, el sacerdote dice, no dice, el Señor te perdona tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo. No dice eso. Dice, yo te perdono. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él tiene que usar esa fórmula, que es la forma del sacramento. La materia son los pecados y la forma, porque todos los sacramentos tienen materia y forma para que sea válido. La materia son los pecados que oye y la forma, yo te absuelvo. Esta frase solo. Lo demás es prescindible. Esta es imprescindible. Yo te absuelvo tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay mayor entraña de misericordia. Yo puedo perdonar todo lo que estamos hablando, todo es perdonable. Desde que la persona tenga arrepentimiento, se arrodille, en fin, se confiese con sinceridad, con las condiciones propias del sacramento de la confesión. Muy bien, está bien aclarar eso. Y porque eso nos da seguridad, no es porque María Visión lo dice, porque el Padre fulano lo dice, es porque la Iglesia lo dice. Y por lo tanto, por eso debemos hablar sin ninguna inseguridad en lo que nosotros repetimos, recordamos, somos eco de lo que la Iglesia nos enseña a través de su magisterio. ¿Vale? Entonces, estamos
Vamos a la cooperación de arrendadores, que es el último punto creo que quedan pocos minutos. El alquilar voluntariamente pisos o habitaciones para fines pecaminosos, como la prostitución o citas extramatrimoniales, etc., constatando la finalidad pecaminosa, yo lo sé, que tal fulano me va a alquilar para tal fin, es siempre pecado grave, de cooperación y al mismo tiempo de pecado de escándalo. O sea, dos pecados mortales juntos, cooperar con lo mal y encima escandalizar, porque saben que yo estoy alquilando a quien no debo. Estoy cooperando con el pecado que se va a cometer ahí, o los pecados. Es lícita la colaboración cuando no consta el mal uso de lo que es alquiler. Yo alquilo un piso y de repente se me ha transformado en un prostíbulo. Claro, que no lo sabía. Yo no lo sabía porque todo pasa por la conciencia formada y conocida del mal que se hace. Sino que el arrendatario, después de alquilarla, lo dedica a tal uso. Entonces es un matiz importante que nos aclara una vez más la frontera entre lo pecaminoso y lo no pecaminoso. Claro, por eso cuando una persona hace una corrección a otra persona que no lo conoce, por un lado le está salvando, pero por otro lado lo pone en un dilema, ¿verdad? Claro. Y debo medir bien cuándo hay que decirlo, cómo hay que decirlo y si hay que decirlo, claro está. Eso nos lo indica la prudencia, ¿no? Exactamente, la prudencia de cualquier buen cristiano que nos lo dirá el Espíritu Santo. Como en todo lo que hacemos, creo yo que debemos estar guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Sobre todo para las cosas importantes. Pidiendo su intercesión a través siempre de la esposa del Espíritu Santo, María Santísima, que es Padre, el canal. Hoy no hemos rezado. Pues no, ahora que nunca es tarde. Pues nunca es tarde. Vamos a, como el Señor no tiene tiempo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esta invocación del Espíritu Santo para que todos acojamos la palabra que nos ha dado el Señor a través del Padre José. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bueno, Padre, pues ya hemos... Doy la bendición. Denos la bendición, claro, y ya... Por intermedio de María Santísima, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Muchas gracias, Padre. Hasta gracias otro día. A vosotros. Y Encantado. vosotros deciros que, bueno, que gracias por estar ahí, como siempre, y os emplazo al próximo programa, que estaremos pues hablando de cosas interesantes y que nos nutre para nuestro día a día en el vivir cristiano. Hasta siempre, que seáis felices.